Y damos gracias, ¿verdad?, al Señor por la oportunidad que nos está dando de poder compartir, ¿verdad?, tantas bendiciones en estos días, de poder enriquecernos tanto con sus recursos a través de hermanos que están edificando nuestras vidas. Yo le di gracias al Señor cómo utiliza sus herramientas, y en el momento oportuno Él abre su caja de herramientas y utiliza a cada uno en el lugar que le corresponde. Y yo le di gracias al Señor también por Javi, el yerno de José Sáez, y que nos visita esta mañana, que nos ha hecho una gran mano también, colaborando con todo el logo, y es también de bien nacido ser agradecido, ¿verdad? Y damos gracias al Señor. Javi, de verdad, gracias por lo que tú has hecho, por tu labor, por el compromiso que has querido y por la mano como el Señor está utilizando. Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos guías a través de tu palabra, Señor. Dios mío, tú eres nuestro Dios soberano, Señor, y queremos, Señor, que tú hables, Dios mío, y que, Señor, nuestros corazones se dispongan. Padre, Señor, si Cristo pagó nuestras deudas, Señor, cada uno de nosotros, Dios mío, también ha adquirido una deuda, Señor, con Cristo. Y esa deuda tiene que partir de corazones sinceros, corazones honestos. Se ha dicho en esta mañana, Dios mío, el término comprometido, Señor, y Señor, es mi deseo en esta mañana, Dios mío, hablar sobre esta temática. Queremos glorificar tu nombre, Dios mío, y te pedimos que tú nos uses para la gloria y honra de Él. En tu nombre, amén. Hermano, yo no sé si en alguna ocasión, a mí me ha pasado, y no en unas muchísimas ocasiones, yo he pensado, y esto lo digo de corazón, fue un pensamiento que Dios trajo a mi corazón en mi conversión. Cómo Dios, soberano, creador del cielo y de la tierra, como el Padre celestial, el Dios eterno, ha podido fijarse en mí. Yo no sé si alguno de vosotros ha pensado alguna vez en estos detalles. Con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con nuestros prejuicios, con nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestra situación, y que Dios ponga los ojos en ti. ¿Tú puedes entender eso? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Una mota de polvo en el universo. Es que deseo que pienses y medites por estos minutos en ello, de verdad. Que no hablamos del alcalde de Sevilla, que no hablamos del presidente de gobierno, que no hablamos de George Bush, que hablamos de un ser superior eterno. Y ese ser superior eterno ha puesto los ojos en ti. Yo, hermano, por mucho que medito y reflexiono, yo no lo puedo entender. Cuán grande amor, cuán grande amor. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios ponga sus ojos en mí? Y como decía, tan lleno, hermano, de defectos. Y a pesar de que no somos nada, hermano, Dios cuenta con nosotros. Y no significa que Él no pueda hacerlo solo, porque Él es el Dios soberano que no necesita a nadie. Dios no necesita nada, porque todo es de Él. Pero Él le ha placido contar contigo y contar conmigo. Y este es el tema de esta mañana, hermano. Siguiendo el flujo del pensamiento del hermano que compartió la semana pasada, del hermano que compartió ayer, ese es el flujo del pensamiento. Acompañadme, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 10, ahí a la carta de Pablo a los Efesios. Antes se ha leído, embajador en cadenas. ¡Wow! Las cadenas no limitaron para que Pablo fuese embajador.
Porque no hay nada, hermano, en este mundo que te pueda limitar para que tú seas un embajador de Cristo. Y aún allí, en cadena, o sea, arrestado en ese arresto domiciliario, Pablo era un embajador. Los hermanos que lo están viendo por YouTube, las hermanas, los hermanos mayores que no salen a sus hogares, aquellos que están orando por nosotros como iglesias, todos somos embajadores de Cristo. Y Pablo allí, en cadena, arrestado, allí escribe sus preciosas cartas, que tanta edificación ha sido para la iglesia. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevas criaturas, creadas en Cristo, para llevar a cabo la obra que Él ha preparado de antemano. Los nacidos de nuevo, hermanos, somos obras de las manos de Dios. Nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No ha sido, es. Y esto, hermano, le da aún más gloria a Dios, porque ha utilizado a los vasos frágiles como nosotros y nos ha transformado en nuevas criaturas. Más gloria tiene cuando pienso en mi vida, cuando pienso en lo que yo he sido y ver cómo Dios nos transforma. Un ser débil o seres débiles, ¿verdad? Con muchas dificultades. Y dice que somos hechura suya, obras hechas con sus manos en Cristo. Somos hechos nuevos. Pero observa por un momento este versículo, por favor. ¿Cómo continúa? Creado en Cristo Jesús para. ¿Ves? Un propósito después de esas palabras. Hay un propósito. Después del para, hay un propósito. Cuando te veas un para la Biblia, te para. Y medita en lo que viene a continuación. Porque viene el propósito. Tiene propósito. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras. No necesitamos las obras para nuestra salvación. Absolutamente nada. La salvación es un regalo de gracia por medio de la fe en Cristo. Esa es la enseñanza de Pablo allí a los romanos. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Pero sí, hermanos, sí. Hemos sido hechos criaturas nuevas para hacer buenas obras. Y las buenas obras no son ni tus obras ni mis obras, ni las obras de nadie particularmente, sino las obras que Él ha preparado. Hermano, ¿lo tenéis claro? Son en esas obras en las que debemos de andar los creyentes, en las obras que Él ha preparado de antemano, no en las obras particulares de nadie, sino en las obras que Él ha preparado. Las buenas obras son hechas en Cristo. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podía hacer. Por tanto, hermanos, las buenas obras se llevan a cabo en una verdadera comunión con Dios y una dependencia de Cristo. Sus obras, las que Él preparó de antemano. Dice Pablo a los filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Las buenas obras proceden de Dios y Él las hace en el creyente por medio de su Espíritu. Él produce deseo, hermano, y Él nos da la capacidad para poder llevarla a cabo, conforme a su buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta.
Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Él ha preparado, hermanos, las obras de antemano en la eternidad. Allí en la eternidad Dios gestó su plan. Un plan precioso, un plan eterno. Me gusta la forma que un erudito nos habla de este versículo. Dice, Cristo, dice, Él nos salva, dice, y tú haces las buenas obras en Él. Él nos salva y tú haces las buenas obras en Él. Y Él después te recompensa. Qué bueno, ¿verdad? Cuando tú y yo éramos del mundo, hermano, para la obra de Dios, éramos cero a la izquierda. Pero cuando hemos llegado a conocer a Cristo, tú para Dios cuentas. No eres imprescindible, no soy imprescindible, no somos imprescindibles, pero contamos para Dios. Dios cuenta con nosotros. Él no, hermano, Él no ha gestado todo un plan allí en la eternidad para ahora dejarte huérfano o para no contar contigo. Yo quiero que tú entiendas esto de verdad. Por favor, ponte, medita, reflexiona. El Dios soberano del cielo, de la tierra, cuenta contigo. No podemos quedarnos ajenos. Podemos entender que este mundo que nos rodea, que no conoce a Dios, sea ingrato, sí. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no pueden ser ingratos. Estamos desobedeciendo si somos ingratos. Somos una nación santa. Ese real sacerdocio o reino de sacerdotes. Un linaje escogido por Dios para utilizarnos para sus buenas obras. Acompañadme a Efesios capítulo 1. Un poquito antes, ¿vale? En el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sin entrar en el versículo 3, hermano, mira el versículo 4. Según nos que escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos paramos, leemos lo que viene a continuación, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un pueblo santo, sin mancha, preparado para buena obra. Santificación, hermano, y compromiso. Santificación y compromiso. Ayer se oró por consagración de un pueblo. El pueblo santo de Dios, consagrado para Dios, para hacer buenas obras. Sin santidad nadie verá a Dios. Consagrado para buenas obras. Y Dios, hermano, pensó en ti. Y dice el versículo 4, y mira por favor, mira el versículo 4. Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. Antes. No sé si entendemos la profundidad de estos versículos. No sé si alguna vez lograremos, ¿verdad? Todo lo que este versículo nos quiere. No sé si alguna vez desgranaremos la amplitud del significado de este versículo. Pero detrás del pensamiento del autor, hermano, bajo esa inspiración divina, hay una serie de cuestiones que ni tú ni yo jamás lograremos entender en todo su esplendor. Antes de la fundación del mundo. Cuando Dios Trino, hermano, pensó en ti, tú no existías. Ni una partícula, ni una molécula de todo nuestro sistema planetario existía. Y Dios ya pensó en ti. Además, cuando pensó en ti, cuando su santo pensamiento vino a su santa mente, también pensó en ti, en millones de otros como nosotros. A mí se me escapa, ¿verdad? Tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta grandeza. Cada minuto, cada día, cada mes, cada año. Él lo conoce todo. Él pensó en ti
desde que naciste, desde antes, desde que estaba en el vientre, desde antes que naciese, antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre, ¿verdad? Y conoce todo, cada uno de tus pasos, cada uno de tus pensamientos. Pensáis que grande es Dios, y ese Dios grande cuenta con nosotros. Acompañarme, por favor. Creo que vamos a profundizar más en esto. Ahí al libro de Hechos de los Apóstoles. Rafael, tú que estás leyendo Hechos de los Apóstoles. Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 23. Yo os ruego que por favor vayáis al texto. A este, ¿estamos todos en el texto? Hechos 2, versículo 23. A este es Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? En ese primer sermón, donde se convierten en 3.000 personas, bueno, vemos miles de personas en su primera conversión, en su primera predicación, y bajo inspiración divina, fijaros las palabras de este pescador. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto nos habla de un consejo y de un conocimiento previo por parte de Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fijaros, todos los que se unieron en contra del maestro, en contra de aquel pescador. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Vemos que los hechos que han acontecido a Cristo ya había sido determinado por un consejo trinitario. En hebreo nos habla de la sangre del pacto eterno. Capítulo 13, versículo 20. La cruz, hermano, no fue una alternativa que Dios tomase a la ligera porque la circunstancia lo demandaba. La cruz no fue una solución rápida a un problema que surge por un rechazo del Evangelio por parte del pueblo judío, sino que estos textos nos hablan de un consejo trinitario, una decisión tomada en la eternidad pasada por las tres personas de la deidad. Y el Dios Trino, las tres personas se unen en este pacto eterno. Cada una de las personas de aquel consejo, como hemos leído, ese consejo trinitario, obtuvo un compromiso diferente. Por supuesto que ni en mi mente, ni en la mente del mayor erudito de la historia podríamos, ¿verdad?, decir con claridad las palabras que allí se dijeron. Qué vanagloria, ¿verdad? ¿Quién puede permitirse ese lujo? Pero está claro, hermano, que allí hubo un consejo y dentro de aquel consejo, hermano, vemos tres compromisos diferentes. Esto a los hermanos que estaban estudiando teología sistemática o los atributos de Dios, pues no le va a sonar chino. Porque en el desarrollo del conocimiento de la palabra de Dios podemos deducir cómo fue y qué se dijo en aquel consejo. Porque es en el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, en el que debemos de andar. En buscar la palabra de Dios para conocer a Dios. Los atributos de Dios, los miércoles a las 7:30 de la tarde. Los atributos de Dios, conocer a Dios. Teología sistemática, los jueves a las 8 de la tarde. Ya hasta que se vaya el logo no vamos a darlo. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, necesariamente. Es necesariamente.
Pero, hermano, podemos decir o hablar de un poco de cada una de las partes de ese compromiso, como digo, lo podemos deducir. Y lo podemos deducir, ¿verdad?, a través de esa historia de la redención que vemos desde el Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis. Pero como digo, solo podríamos conocer parte de ese consejo. Ni sabemos el lenguaje, si fue el castellano, si fue el hebreo, ni tan siquiera si hubo lenguaje, si fue el pensamiento. Pero allí, hermano, hubo un pacto eterno. Un pacto eterno. Y el Padre se dirige al resto de las personas de la Trinidad y adquiere un compromiso. Yo, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, adquiero el compromiso de dar a mi hijo un pueblo que será más numeroso que las estrellas en el cielo. Este pueblo será por él redimido de sus pecados, guardado y preservado hasta que un día sea presentado sin arruga y sin mancha. Cada uno de estos serán objeto de mi amor eternamente. Las palabras del Padre en ese trato, en ese pacto trinitario. Yo los perdonaré por los méritos de la sangre derramada en el sacrificio. Los adoptaré como hijos, los declararé justos, los imputaré una justicia perfecta y reinarán con mi Hijo eternamente. ¿Qué os parece? Ese pacto trinitario y ese compromiso por parte de Dios Padre. Es tremendo, ¿verdad? Eso se deduce a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Un poco, como digo, un poco. Podemos quizás vislumbrar un poco. Pero por otra parte, vemos la otra parte de ese pacto, el Espíritu Santo. Y esto es lo que podemos deducir en nuestro poco conocimiento, conociendo un poco, ¿verdad?, el ministerio de la tercera persona de la Trinidad. Yo me comprometo a redarguir de pecado a cada uno de ellos. Mostrar la necesidad de redención. Los quebrantaré su corazón hasta que se humillen y reconozcan y sientan el dolor del pecado. Yo vivificaré a todos aquellos que el Padre envíe al Hijo. Los sacaré de las tinieblas y los llevaré al reino admirable, al reino de mi amado Hijo. Le mostraré la necesidad de perdón. Le mostraré la sangre que perdona, derramada por el Cordero. Y produciré fe. Produciré sed de fe y sed de justicia. Yo, el Espíritu Santo, me presentaré sin mancha, los presentaré sin mancha, los purificaré por el poder de la palabra y mi acción, mi poder. Y dentro de ese consejo trinitario falta una persona, ¿verdad? En ese pacto trinitario, en ese pacto eterno, tenemos la tercera persona de la Trinidad, el Hijo. La segunda, que en este caso es la segunda, me he equivocado. En ese pacto trinitario, hemos visto la primera persona de la Trinidad, el Padre, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y ahora vemos la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en su compromiso eterno. Recordad, en ese momento, la segunda persona de la Trinidad es Espíritu puro. Aún no se ha humanizado. Yo elijo, por la parte que me corresponde, me comprometo que en la plenitud de los tiempos, dentro del plan eterno, yo que soy espíritu, asumiré una naturaleza nueva, adoptaré la naturaleza humana, sumaré a mi naturaleza divina o a mi persona divina otra naturaleza, la humana. Seré semejante a ellos, semejante, no igual, sin pecado. Por eso es nuestra semejanza a Él. Seré semejante a ellos. En todo igual a la raza caída, pero sin pecado. Le pediré al Espíritu Santo que me cubra con su poder para cuando nace en el vientre de esa mujer que debo de nacer, me cubra con su poder y pueda ser santo. Y ahí el Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo cubrió a Jesús en el vientre de María para que el santo ser que nacerá fuese llamado Hijo del Altísimo. Mi vida será intachable y proveeré los méritos para adquirir una justicia capaz de cubrir a otro. Y a su debido tiempo cargaré todos los pecados de todos aquellos que se arrepientan de corazón con sinceridad genuina. Me comprometo a morir por la raza caída. Y además, con la peor de las muertes, una muerte de sufrimiento, derramaré mi sangre. Y allí, en la cruz,
se consumará ese plan. Yo, el Hijo, me comprometo y lo sello proféticamente con mi sangre. Un compromiso, hermanos, trinitario. Eso emana de la palabra de Dios. Eso se extrae de la palabra de Dios. Para eso, ¿verdad?, estudiamos su palabra. Y este es un poco, ¿verdad?, de lo que podemos entender aparte de ese pacto trinitario. Y hermano, llegado el momento, aquel pacto se llevó a cabo. Realizó su pacto. Algunas cosas se tienen que cumplir proféticamente, pero nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Dios Trino se comprometió y Dios Trino no ha dejado pasar ni uno de sus compromisos. Dios Trino se comprometió y Dios Trino no ha dejado de cumplir ninguno de sus compromisos. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y si observas el pacto, y aunque, hermano, el motivo de todo es para su gloria, tú eres el receptor del pacto. Tú eres el que te beneficia de ese pacto. Yo soy el que me beneficio, hermano, de ese pacto. Y fue tan sofisticado, fue tan minucioso, tan elaborado, tan bien planteado, que los profetas del Antiguo Testamento no lo entendieron. Y los escribas, los fariseos, los sacerdotes, lo vieron cumplirse y no creyeron. Nosotros somos receptores de ese pacto. Vemos la implicación que tuvo, hermano, ese plan de Dios, ese consejo trinitario. Vemos el compromiso que se adquirió. Dios ha establecido su pacto, se comprometió en su pacto, cumplió su pacto y nos incluye como receptores, recibidores de ese pacto. Él lo hizo. Con Adán, Él estableció un pacto a través de la relación. Con Noé estableció un pacto. Con Moisés, con Abraham, Él es un establecedor de pacto. Y el día que tú, hermano, te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Cristo como Señor de tu vida, tú tomaste, Dios te cubrió como parte de ese pacto trinitario. Y ese día, hermano, tú te comprometiste con Dios. Ese día tú le dijiste, tú eres mi Señor y a un Señor hay que servirle. Tú eres mi Señor. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Sé el Señor de mi vida. Bueno, pues el Señor es el Señor de tu vida y a un Señor hay que servirle. ¿O no es así? Compromiso. Santificación y compromiso. Santificación. Formaste parte, hermano, de esa cobertura del pacto trinitario ese día. Acompañadme, por favor. Veamos algunas reacciones que tenemos. Lucas capítulo 5, con relación a este pacto. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío le agobiaba. Disculpadme, la letra es muy pequeñita y yo veo muy poco. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Habían estado toda la noche trabajando, pero nada había pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, las redes se partían. La cantidad de peces era tan grande que las dos barcas se hundían. Viendo esto Simón Pedro, observad, viendo esto Simón Pedro, a Simón esto no le pasó de largo, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. ¿Sabéis que en la palabra de Dios encontramos 360 veces este término? No temas, no temáis. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, que no quiero que paséis de largo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquellos pescadores, ¿verdad?, habían oído hablar de Jesús y sus milagros, y él montó en la barca, como vemos, de uno de ellos, ¿verdad?, de Pedro, de Simón Pedro, y apartándose un poco de la orilla, él les enseñaba. Las palabras del Señor caló profundamente allí en Pedro, hasta el punto que después de toda la noche trabajando en el mar, cuando le pidió que bogase mar adentro, él fue. Y es por la palabra de Jesús, ¿verdad?, que Pedro accede y se introduce de nuevo en el mar. Y vemos el milagro, que fue tan grande el número de peces que las redes se rompían y aún las dos barcas se hundían. Mirad el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquella muestra, hermano, de su poder, de ese poder a los discípulos, no fue para proveer riquezas materiales. No se trataba de llenar las alforjas de aquellos pescadores. Aquello proveyó de un testimonio vivo, del testimonio del Mesías. Pero Pedro entendió bien, hermano, ahí quién era Jesús, y se postró ante Jesús. Y también entendió bien quién era Pedro. Él se dio cuenta de sus pecados. Él se dio cuenta de quién era, que soy pecador. No te acerques a mí, porque mientras más te acercas al Maestro, hermano, más miserable te ve. Y él se encontró así, miserable. Y el temor se apoderó no solamente de Pedro, dice el versículo 10, que también se apoderó de los otros discípulos. Pero lo maravilloso de este pasaje, hermano, que tiene mucha enseñanza, es que los discípulos pusieron los ojos en el pescador, no pusieron los ojos en los peces, en los pescados. Pusieron los ojos en el pescador. Mira qué dice: dejándolo todo, le siguieron. No llegaron sus alforjas, no se entretuvieron en coger los peces, sino siguieron al Maestro. Se despojaron de todo y siguieron al Maestro. Ellos mostraron con su ejemplo que lo espiritual es más importante que lo material. Buscaron su reino y su justicia, y después tuvieron aquellos que necesitaran. ¿Qué necesitarían? Buscaron su reino y su justicia, y el resto el Maestro se los daría. Y allí en la orilla se quedó los peces y las redes y el material de sus trabajos. Pero dice el texto que dejándolo todo, siguieron al Maestro. Y para algunos ahí comenzó una nueva vida.
Y Pedro se rindió a los pies del Señor y siguió al Maestro. Una auténtica conversión, hermano, hace que tu vida tenga un antes y un después. Si tu vida no tiene un antes y un después, tienes que plantearte si tú eres un creyente o un nacido de nuevo. Si no ha habido un cambio en tu vida, te puedes convertir en un religioso, un evangélico, porque tenemos muchos evangélicos religiosos. Has cambiado de chaqueta. De cualquier religión te pones la chaqueta de la iglesia evangélica y eres un evangelista, como dicen los que no conocen. Un evangelista, ¿no? Esto no es una religión. Esto no es un club. Esto no es una peña. Esto no es una asociación. Esto forma parte del cuerpo de Cristo. Los nacidos de nuevo, no los creyentes. En el primer amor se toman decisiones que pueden marcar tu vida para siempre. Ellos, hermanos, no siguieron a Jesús por ningún beneficio material. ¿Lo hemos visto? Está claro. Sino porque aquel milagro era la señal que Jesús era quien decía ser. La señal que esperaban del Mesías que venía. Los beneficios de aquel milagro, hermanos, no eran los peces, sino aquello fue el medio de conocer, hermano, al Mesías, a Jesús. Por desgracia, muchos llegan al Evangelio, se quedan con los peces y olvidan al pescador. Se quedan con los beneficios y abandonan al Maestro. Recuerda ese pacto trinitario y el compromiso entre las tres personas de la Trinidad. Cada parte de los compromisos fue cumplido y está siendo cumplido y será cumplido. Recuerda lo que tú dijiste al Maestro. Tú eres mi Señor. Vámonos un segundo a un poco más adelante. No nos va a dar mucho tiempo, pero me gustaría que iré con vosotros. Capítulo 10 de este mismo Evangelio. 7 versículos que encontramos ahí en 10:30 y... Del 25... No, vamos ya al 30, ¿vale? Para ir más rápido. Vámonos al 30, del 10 al 30. Vamos a leer unos versículos. El contexto lo tenía ahí, los intérpretes de la ley, ¿verdad? Aquellos que eran religiosos, aquellos que pensaban que eran los escogidos de Dios, aquellos que cerraban la puerta al resto de aquellos que se arrepentían. Mirad, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que después un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, aquellos que los judíos veían indignos, los apátridas, aquellos que no merecían, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, que termino, ¿verdad? Cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Mirad el último versículo. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y de nuevo vemos un hombre muerto, o un hombre medio muerto, tirado en el suelo, despojado de sus bienes. Y aquellos que representaban a la nación de Israel, aquellos que representaban lo que era la religión, aquellos que representaban a Dios, ¿verdad? Aquellos que deberían de ser misericordiosos, pues pasaron de largo y pasaron de largo también la ley. Porque la religión hace que pasemos de largo en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones de necesidad. Y Jesús,
confronta a esos líderes religiosos con esta parábola, mostrando, hermano, la misericordia de uno del cual los judíos tenían por indigno, un samaritano. Este fue movido a misericordia y acercándose, vendó su herida, echando el aceite y vino, bajó de su cabalgadura, montó, ¿verdad?, al herido en su cabalgadura y lo llevó al mesón y pagó el tratamiento. Eso hizo aquel que los judíos odiaban. Él se comprometió con el desvalido. Y eso hizo Jesús con nosotros. Él nos llevó al mesón, hermano, a curar nuestras heridas. Y Él pagó por cada una de nuestras heridas. Y Cristo pagó, hermano, por cada una de tus atenciones, de tus necesidades delante de Dios. Y Jesús nos enseña, hermano, que el samaritano mostró misericordia. Pero mirad, por favor, el versículo 37. Le dice: ve y haz tú lo mismo. Compromiso. Comprométete tú. Ve y haz tú lo mismo. Las excusas siempre son las mismas. Y sinceramente, hermano, no tengo tiempo. Yo no sé cómo se le apaña a aquellos que están trabajando en la obra, cómo tienen tiempo para todo. Es que son días de 48 horas, creo yo. No tengo tiempo. Esa es la excusa del 100% de aquellos que no tienen tiempo. No se prioriza. Sencillamente, tengo unas prioridades que son primarias, que no es la obra de Dios. Y el Señor nos dice: haz tú lo mismo, acepta tu parte del compromiso del pacto. Dios tiene pies, Dios tiene manos. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Tú eres tus pies, tú eres sus manos. Eso esta mañana se ha orado por ello. Compromiso. Se ha orado esta mañana, ¿verdad? Por eso. Y Dios te ha llevado a Cristo y Cristo te ha recogido. El Espíritu Santo te ha sumergido en el cuerpo. El Dios Trino ha trabajado para que tú estés aquí, hermano, para que tú seas un redimido de Dios. Y tú le dijiste: sé el Señor de mi vida, pero no te sirvo. Hermano, de verdad, yo quiero que reflexionemos y meditemos en esto. Somos conscientes de este pacto eterno, de ese compromiso, hermano, trinitario, que Él se comprometió consigo mismo, y el beneficio somos tú y yo y otros cientos de millones o miles de millones. Si Dios se ha comprometido contigo, hermano, y no ha faltado de una sola parte de ese compromiso, nuestra respuesta debe ser: ¿qué fue? ¿Cuál fue? A los que estuvieron allí, la última respuesta que nos hablaba Weber: Señor, heme aquí, yo iré. Señor, heme aquí, yo iré. Si Dios se ha comprometido contigo, hermano, sin faltar ni una sola parte de ese compromiso, nuestra respuesta debe ser: heme aquí. Eres una herramienta dentro de esa caja, hermano, de herramientas que Dios tiene y que te ha dado dones para que los ponga en sus manos, sirviendo en la iglesia, en las manos del Señor para servir. Si te ves con incapacidad, piensa, hermano, que no eres tú quien hace la gloria, quien hace la obra, es Dios quien hace la obra a través de ti. Tú eres un portador, un embajador de Dios. Tú eres un embajador de Dios. Se ha dicho por activa y por pasiva, ¿verdad? Tú eres un embajador de Dios. Ten presente, hermano, que como receptor de ese pacto, tú tienes un compromiso que llevar a cabo. No te olvides. Hermano, no nos quedemos solos con los peces, con las bendiciones, con esa tribu, ¿verdad? Lo de Isaacar, Isaacar, Isaacar. Y seamos más de la tribu de los de Dan, Dan, Dan. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra nos confronta, Señor, porque miramos nuestros corazones, Dios mío, miramos nuestras vidas, Señor, y tenemos que reconocer, Dios mío, que, Señor, que somos infieles, Señor, que podemos dar más de lo que, Dios mío, de lo que damos,
Podemos rendir más de lo que rendimos, podemos sacrificarnos más de lo que nos sacrificamos, podemos invertir más de lo que invertimos, podemos servirte más de lo que servimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios soberano, Señor. Y queremos ser, Padre, como aquel samaritano, Dios mío, que se manche las manos, que se baje de la cabalgadura, Dios mío, que suba al débil en la cabalgadura, que invertamos, Señor, también, para que Él pueda ser sanado. Señor, ayúdanos, Padre Santo, como Pedro, como Juan, aquellos que lo dejaron todo para seguirte. Señor, ayúdanos, Padre Santo, pon ese deseo en nuestros corazones, Dios mío. Quita, Padre Santo, los egoísmos, la vanidad, la vanagloria, la comodidad. Señor, quita todo aquello que son lastres para seguirte. Señor, ayúdanos a despojarnos, Dios mío, de aquellas cosas que tampoco son pecados, pero que de alguna forma impiden que obremos en tu nombre. Oh Dios Santo, y apártanos del pecado. Ayúdanos a buscarte en santidad. Que nuestras vidas te glorifiquen, Dios mío. Que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y en nuestra mente cada día, desde la mañana hasta la noche. Y que te demos toda la gloria a ti, porque tú eres el único merecedor de gloria. En el nombre de tu Hijo.